a todo aquello que tiene que ver con la criminalística de manera específica. Vamos a tratar el rol de la prueba pericial en la criminalística y en el proceso penal. Vamos a ver si se me permite compartir pantalla de este tema. Sí, sí estoy autorizada para poder compartir las diapositivas que hemos preparado para esta clase. ¿Me avisan si se ve correctamente la pantalla de las diapositivas, por favor? ¿Sí? ¿Me dejan un mensajito, si fueran tan amables, alguno de los participantes? A ver, sí se ve. Gracias, Shirley. Como siempre, cada vez que dicto alguna clase, mis anuncios parroquiales, ¿no? Conforme vayamos avanzando, yo los invito a ir formulando sus preguntas, ya sea de manera escrita, de manera preferencial, para poder hacer esto más dinámico, y al finalizar la clase de manera oral, para poder compartir nosotros en tiempo real y en vivo cómo sería una clase, ¿no? Porque piensen que si yo estoy en un salón de clases cerca a ustedes, no esperarían hasta el final para hacer las preguntas. A veces es necesario hacer la pregunta en el punto y momento preciso. Así que sin miedo, por favor, levantan la manito o dejan el mensaje escrito por si no tienen posibilidad de utilizar el audio en este momento. Pero siempre la inmediación es mejor. Así que si levantan la manito y prenden su audio, por ahí se presentan diciendo su nombre y dicen su pregunta en pocas palabras, y eso sí, vinculado al tema del día de hoy. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a avanzar. ¿Qué temas vamos a ver y tratar? Y esto para tenerlo como mapa mental. Primero, la introducción a la criminalística y las pruebas periciales en el proceso penal. Los tipos de pruebas periciales que existen en criminalística y la regulación jurídica que tiene. Vamos a pasar también a verificar cuál es el procedimiento y admisión de prueba pericial en el proceso penal, porque de nada sirve que nosotros conozcamos qué pruebas periciales existen, cuál es el contenido de la ciencia criminalística, si no sabemos utilizarlas en el proceso penal. Vamos a ver también la importancia que tiene la, por favor, apaguen sus audios, les pido. Por favor, apaguen sus audios. Hola, escuche, tenía razón. Necesito a alguien que no me permita alejar a todos. Me da mucho gusto. Tenemos un Y problema, a 5 días ver, a la semana es mucho. por Si favor, empezamos es con una una cita falta de los lunes. respeto que no estén con los audios apagados, les pido. Todos nos perjudicamos. ¿Qué demonios te ocurre? No me ocurre nada. Te ordené que abandonaras el caso. No lo hiciste. Así te encontré la Sí, forma de sí, por obligarte a favor, abandonar. si Si nos crees que firmar pueden tu reforma por apagar tanto el que audio. desaparezca, estás equivocado. Y si crees que eso es cierto, no estarías reprochándome ahora. Y están forrando sus bolsillos con el sudor de hombres que debieron salir hace años y dejas que se salgan con Por la favor, suya solo porque Wilmer. algo Wilmer, conocido. ¿estás con Un el momento. audio prendido? Williams, nadie tiene nada contra mí. ¿Por qué haces esto? No creo que sea por el No puedo dinero. apagar el audio Te diré lo remotamente. que te debe algo y ellos tienen algo contra él. Si descubro qué es, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar para que ese secreto salga a la luz? Escúchame. Si alguna vez valoraste los momentos en que nos... Listo, creo que volvimos. Por favor, les pido mantener audio apagado y levantar la manito cuando deseen participar. Hay que trabajar de manera ordenada. Vamos a regresar entonces. Nos hacen perder la hilación de la clase. Sí, ya bajé mi mano. Volvemos entonces. A ver. Listo. Estábamos hablando del contenido de la clase de hoy. Vamos a ver también la importancia de la integración de peritos criminalísticos en el proceso penal y finalmente el impacto que tiene la criminalística en la resolución de casos penales. Empecemos entonces con el primer punto, la introducción a la criminalística y las pruebas periciales en el proceso penal. Quizás ustedes en esta imagen lo reconocen o no. Ubican a Han Gross. Han Gross es una persona
una personalidad muy destacada en el ámbito de la criminalística. Y lo es porque es considerado incluso el padre de la criminalística. Él ha sido primero un juez y él fue el primero que utilizó la frase criminalística, el término criminalística. Y eso lo hizo cuando comenzó su carrera como juez de instrucción. Él, al ser juez de instrucción, hizo un manual en el cual habló de la criminalística como con su conjunto de conocimientos que complementan al derecho y dividió a la criminalística para poder explicarla, para poder entenderla. Y esta criminalística que Hans Gross inició, nosotros la podemos tener en cuenta con las 7 reglas de oro para la investigación criminal. Siempre que dicto un curso de técnicas de litigación oral, y miren cómo se relaciona, siempre que dicto un curso de técnicas y de cómo se debe interrogar o examinar de manera directa, hablo de las 7 reglas de oro de la investigación criminal. Porque con estas 7 reglas de oro se puede empezar a establecer el esclarecimiento de los hechos. Y siguiendo estas 7 reglas de oro de la criminalística, se puede también preguntar de manera correcta preguntas abiertas. Pero en el ámbito de la criminalística tenemos, ¿no? El qué pasó. Apenas tenemos conocimiento de un hecho delictivo, lo primero que nos tenemos que preguntar, y es lo que hace el criminalista, es ¿qué pasó? Cuando ya tenemos identificado el hecho, vamos a tener que identificar quién participó, quién lo hizo. Miren qué importante son estas preguntas. Luego vamos a ver el cómo sucedió. Después de eso vamos a ver el cuándo, para ubicar fecha, lugar, el dónde, con qué, para utilizar los medios, por qué, para ver el motivo. Y la criminalística finalmente va a responder el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo y el con qué. Eso nos lo va a responder la criminalística. La última pregunta en torno al por qué, a la motivación, por qué delinque alguien, nos lo va a responder la criminología. Y acá me dirán ustedes, pero son términos muy parecidos, son términos que como rama histórica, como ramas del derecho, tienden a confundirse. Y la criminalística es conocida también como la ciencia del pequeño detalle, ¿no? Porque precisamente va a entrar a analizar esos espacios en los cuales el derecho se muestra como insuficiente, como insatisfactorio para llegar a un resultado. Y precisamente por existencias de criminalistas, que es distinto a criminólogo, ahorita vamos a ver la diferencia, por la existencia de más criminalísticas en la Policía Nacional del Perú, es que se ha originado también, y es una de las razones de la modificación del Código Procesal Penal con la Ley 32.130, en la medida de que los policías son mejores pesquisadores, si entienden a poder investigar mejor el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, es que se les ha trasladado la titularidad operativa de la subetapa de diligencias preliminares. Entonces, esta disciplina que es la criminalística, en algún sector de la doctrina lo consideran una ciencia auxiliar del derecho, mientras que en otro sector de la doctrina considera que es aplicable al derecho en general. Y por eso se llega a decir
que es la ciencia del pequeño detalle. Y va a determinar esta ciencia desde un punto de vista pericial, objetivo, si se cometió o no se cometió un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo hizo. Y en el marco actual nosotros podemos llegar a una definición de criminalística como aquella disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación en el examen del material sensible significativo relacionado al presunto hecho delictivo, con la finalidad de determinar su existencia o de reconstruirlo para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando a la verdad histórica del hecho. Entonces, esta disciplina autónoma va a ser muy importante para el proceso judicial y se van a utilizar técnicas, procedimientos, métodos brindados por las ciencias auxiliares que van a permitir el esclarecimiento de los distintos indicios que conectan a través de ellos con el autor del hecho en sí. Y va a llegar a determinar si es que tiene relevancia penal o no, ocupándose, por ejemplo, de la reconstrucción, la participación o interacción de ciertos actores en el mismo. Y así vamos a tener que esta criminalística muy importante, vamos a ubicarlo y determinar que va a poder respondernos esas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo ocasionó? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y con qué sucedió? Y yo les había dicho que el por qué no lo respondía la criminalística, sino la criminología. ¿Y por qué decíamos eso? Porque son distintos. La criminalística va a hablar acerca de los métodos científicos que sirven para el esclarecimiento de los hechos. En cambio, la criminología tiene otro enfoque, tiene otro campo de estudio, tiene otro objetivo, tiene otro ámbito laboral. Por ejemplo, en el tema de la criminología, se va a centrar más en las causas del delito y el comportamiento del delincuente. El criminólogo no va a querer averiguar con qué lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, sino por qué. ¿Por qué una persona roba? ¿Por qué una persona mata? ¿Por qué una persona defrauda intereses estatales? ¿Por qué una persona es terrorista? Y a lo largo de toda la historia de la criminología no ha habido un concepto unívoco acerca del porqué del crimen, el porqué del delito. Ha habido siempre un tema de tratar de diferenciar, porque en algún momento decían el delincuente delinque porque no tiene dinero, delinque por necesidad. Incluso hace unos días Dina Boluarte dijo eso, ¿no? Y se le criticó mucho. Ese es un enfoque de criminología, ¿por qué delinque el delincuente? Pero frente a esto, por ejemplo, le respondieron a los criminólogos de ese tiempo que el delincuente no delinque por necesidad nada más, porque existen los delincuentes de cuello blanco. Y frente a eso dijeron, entonces el delincuente delinque porque no tiene educación, por ignorancia, ¿no? Porque hay delincuentes con mucha capacidad, con muchos estudios y delinquen más y mejor. Entonces la criminalística va a orientarse al esclarecimiento de los hechos y la criminología va a orientarse a analizar la causa del delito y el comportamiento del delincuente. Y así vamos a poder establecer. Ya habiendo detallado este concepto previo, este concepto inicial
para que puedan conocer de manera genérica de qué se encarga la criminalística. Vamos a poder pasar a analizar las pruebas periciales en el proceso penal. Y nosotros vamos a encontrar a partir del artículo, el código, por aquí, a partir del artículo 161, acá me comí un numerito, a partir del artículo 161 del Código Procesal Penal, los distintos medios de prueba que regula el Código Procesal Penal. Y dentro de estos medios de prueba vamos a encontrar los medios de prueba típicos, ¿no? Como lo son, por ejemplo, la confesión del imputado, el testimonio referido a los testigos. Vamos a encontrar también, y ahí viene el tercer tipo de medio de prueba importante, la pericia. Y dentro de lo que viene a ser la pericia, vamos a encontrar todo un capítulo, el número 3, que regula lo referido a la pericia. Y por ejemplo, vamos a encontrar el tema de la procedencia. ¿Cuándo es procedente la realización de una pericia? Tanto desde el punto de vista oficial, en este caso que el Ministerio Público determine su necesidad, o cuando es procedente una pericia desde los sujetos procesales distintos al Ministerio Público, imputado, actor civil, etcétera. Y eso tiene que pasar el tamiz de la procedencia. ¿Y qué nos dice el código? Que la pericia va a proceder siempre que para la explicación y mejor comprensión de un hecho se requiera un conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Si es que el conocimiento que se va a traer al proceso penal, que no es un conocimiento directo, que sí lo trae, por ejemplo, la confesión del imputado o la declaración de un testigo, el conocimiento que trae el proceso, la pericia, tiene que cumplir para ser procedente con estas características, que sea necesario un conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Y se podrá en ese sentido ordenar también una pericia, y así lo determina el Código Procesal Penal, para el artículo 15 del Código Penal. Y aquí vemos la primera pericia que se regula de manera típica en nuestro código. Nominativa, que es la pericia que va a determinar el grado de adaptación cultural o no que tenga una persona en su entorno para verificar el error de comprensión culturalmente condicionado. La pericia referida a este aspecto es ineludible si se quiere aplicar el artículo 15 del Código Penal. Y aquí es importante también verificar el tema del nombramiento, porque cuando se nombra un perito, no es que simplemente se empiece a hacer la pericia sin más. Para el nombramiento, el juez competente o el fiscal durante la investigación preparatoria o el mismo juez, si se trata de una prueba anticipada, va a nombrar un perito. Y se va a tener que escoger entre los especialistas. Y aquí viene un tema, ¿no? Muy importante con la modificatoria. El decreto, la ley 32.130, que reforzó la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú en las diligencias preliminares, también modificó el artículo 173 de esta ley. ¿Y qué estableció? Que como primer órgano de apoyo para el tema de pericias, se va a acudir al Instituto de Criminalística de la IRIN, de la Policía Nacional del Perú. Antes no decía eso, ¿no? Antes había un tema más abierto, pero ahora se está estableciendo
que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú va a ser la primera en llevar a cabo las pericias oficiales. También se regula el procedimiento de designación y obligaciones de perito. En este procedimiento para designar al perito y qué obligaciones tiene, en primer lugar, se tiene que verificar que esta persona que va a juramentar para el encargo pericial no esté incurso en alguna causal de impedimento. Y la resolución que dispone el nombramiento del perito tiene que precisar de manera exacta, de manera concreta, el punto o problema sobre el que va a incidir la pericia y va a fijar el plazo para la entrega del informe pericial. Eso es importante. ¿Por qué es importante el tema del plazo y la entrega del informe pericial? Porque solo si se cumple con este plazo va a habilitarse también, mientras más se demore la pericia oficial, más tiempo va a tener la defensa para poder presentar sus observaciones periciales. Antes se establecía un tiempo perentorio mínimo para presentar observaciones periciales a la pericia oficial. Con la modificatoria de la ley 32.130 se amplió esto de cara a las partes distintas al Ministerio Público. También vemos, y vamos a seguir empapándonos un poquito más con la regulación específica, es que, y les hablé, ¿no?, los impedimentos del perito. ¿Qué impedimentos va a tener esta persona que va a ser propuesta para ser nombrada? Se dice, por ejemplo, que no puede ser nombrado perito el que se encuentre en las mismas causales del numerales 1 y 2A del artículo 165 del Código Procesal Penal. ¿Y qué se regula en el artículo 165? La relación de parentesco para los testigos. Y a los testigos se le da la posibilidad de abstenerse para rendir testimonio. Y si, por ejemplo, el perito es cónyuge del imputado, es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o aunque hubiesen tenido relación de convivencia, aunque sean parientes en adopción, aunque haya cesado el vínculo conyugal o convivencial, tienen que rechazar el nombramiento para ser peritos. Y también los que están vinculados de alguna manera por el secreto profesional no pueden tampoco ser peritos en el proceso. Cuando se da esta situación, el perito tiene que excusarse de conocer el caso que se le está asignando. Si el perito no lo hace, las partes pueden tachar al perito, acreditando el motivo del impedimento y se le va a subrogar. Ojo, la tacha no impide la presentación del dictamen del informe pericial. Y el perito también puede ser subrogado previo apercibimiento de demostrarse negligencia en el desempeño de sus funciones. Porque hay algo importante que relacionar aquí, ¿no? Que los peritos tienen demasiada carga y no suelen cumplir en los plazos que se establecen el día que hacen la juramentación. Yo recuerdo que más o menos en el mes de junio, ¿sí? Junio, julio, agosto, septiembre, wow, había pasado 6 meses, creo. No ha sido en junio entonces. Mm, Debe haber sido agosto. En agosto juramentó un perito grafotécnico. Iba a llevar a cabo una pericia grafotécnica y el perito ofreció presentar su informe pericial en el plazo de 120 días. O sea, estábamos en un proceso común, simple, y ya tenía tiempo de investigación preparatoria formalizada, más o menos mes y medio, cuando juramentó el perito. Entonces, este perito quería presentar su pericia dentro de 4 meses, que es la duración ordinaria del proceso común simple. Obviamente, como defensa me opuse, se rebajó a 90 días y está por cumplirse el plazo de la designación. ¿Cumplirá o no cumplirá el perito? Y si no cumple, quizás
se podrá solicitar su exclusión. Vamos a ver. Pero eso es una de las causales que se establece. También el perito se establece que tiene derecho a ingreso al proceso. Acuérdense que en la etapa de investigación preparatoria en un proceso penal tiene características de reservado. ¿Qué significa? Que solo las partes tienen acceso al proceso y de ninguna manera un perito es parte. Sin embargo, el Código Procesal Penal, con la finalidad de que su investigación se lleve a cabo de manera correcta, es posible que se pueda establecer el ingreso, el acceso al expediente por parte del perito y además a todo lo relacionado a la investigación. Y el perito en su informe tiene que indicar en qué fecha inicia las operaciones periciales y en qué fechas va a continuarlas. ¿Por qué? Porque eso va a marcar el punto de inicio de información que revisa y el punto final. He tenido oportunidad de estar en juicios orales en los cuales se le cuestiona al perito precisamente el hecho que cuando emitieron su informe pericial no tomaron en cuenta determinados documentos que ya estaban en la carpeta fiscal. ¿Y qué es lo que determinó finalmente? Que el perito estuviese o no a cargo de lo que vino a hacer la investigación. ¿Qué es lo que determinó que tuviese la necesidad de analizar esos documentos que se presentaron? Por ejemplo, la fecha en la que terminó su encargo, la fecha en la que dejó de revisar. Todo eso tiene que estar plasmado en su informe. También este perito tiene un deber, ya que se le permite un acceso excepcional y su deber es guardar reserva de todo lo que conozca con ocasión, con motivo de su actuación. Hemos hablado del perito de parte, pero también existe posibilidad que los demás sujetos procesales propongan un perito de parte. Hemos hablado de perito de oficio, perdón, pero también existe la posibilidad de que los demás sujetos procesales propongan un perito de parte. ¿Y eso cuándo va a ser? Después de que se produce el nombramiento del perito, los demás sujetos procesales, dentro del 5.º día de notificado u otro plazo que establezca el juez de investigación, puede designar cada uno por su cuenta los peritos que considere necesarios. Y este perito va a tener un derecho. Y ese derecho es una facultad, mejor, ¿no? A presenciar las operaciones periciales que realice el perito oficial. Si el perito oficial va a ir a realizar y hacer algo in situ, por ejemplo, piénsense en una prueba de ADN, en una prueba de descarte para verificar si hay fosfata ácida, ácido prostático, en casos de violación sexual. Normalmente la muestra es mínima y no va a quedar un poquito de muestra para que el perito de parte pueda hacer su contraprueba. Entonces tiene la posibilidad el perito de parte de estar presente en las evaluaciones, en verificar el método que realiza el perito oficial. Y ojo, las operaciones periciales tienen que esperar la designación del perito de parte, salvo que sea o sumamente urgente, una cámara Gesell de emergencia, posterior pericia psicológica, o en extremos simples, sencillo, ¿no? Por lo cual no tendría o no cabría la necesidad de llevar a cabo o esperar la designación del perito de parte. Y esta facultad de designación de perito de parte no excluye la posibilidad de solicitar una pericia nueva o de ampliarla. Ojo, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Hussein. Adelante, doctor Hussein, ¿cómo le va? Qué gusto. Doctora Charito, de todo buenas noches, qué gusto escucharla, ¿no? Su magna ponencia y siempre aprendiendo de usted. Es motivo y siempre gratificante escucharla. Doctora, he visto que en otras fiscalías, no en la nuestra, suelen hacer pericias, por ejemplo, grafotécnicas, como usted hizo mención, pero sin designar perito
y sin hacer el acta de juramentación correspondiente. Entonces, mi pregunta es, viéndolo desde un punto de vista como defensa, no como fiscalía, ¿qué pasa si la fiscalía realiza a través de un perito de la gerencia de peritajes y el cual emite su pericia y corre traslado a las partes, pero sin haberse realizado una juramentación de perito? ¿Es factible interponer dentro del plazo de la preparatoria una tutela de derechos excluyendo dicha pericia? Ese es mi duda, Sí. doctor. Gracias, doctor, gracias. Un Muchas gusto gracias, doctor. volverlo a ver. Antes por Lima Este lo veía más seguido. Bueno, sí, efectivamente, el caso que nos pone el doctor Hussein es un caso que sucede en el día a día y sucede muchas veces, ¿no? Normalmente las fiscalías no tienen este quizás entrenamiento de seguir el protocolo, que es hacer que juramente el perito, porque la juramentación no es una diligencia ociosa, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer el tema de la juramentación, notificar a las partes? Ahí se marca el inicio de que ya hay un perito y allí se le pone nombre y apellido a ese perito y se puede hacer la averiguación, ¿no? Para ver si podemos tacharlo, pero no solamente marca la tacha, sino que si no comuniqué que se ha designado el perito, con independencia de que no haya tacha, por ejemplo, porque no tiene ninguna vinculación con las partes, no se está dando la oportunidad de que pueda presenciar las actuaciones periciales. Entonces, sí sería totalmente factible deducir una exclusión probatoria para tutela de derecho. Yo creo que sí, doctor Hussein. Gracias por su pregunta. Continuamos entonces. El informe pericial, ¿qué debe contener? ¿No? Estamos hablando de la pericia de parte, explicamos las características, estamos hablando acerca de presenciar, ¿no? Las actuaciones periciales, e incluso se ha hablado a veces del tema de la mesa de trabajo pericial, y ahí se vio en la apelación 74/2021 Suprema. Ah, qué raro. Se vio ahí en ese caso apelación 74/2021 y se determinó que un perito oficial no tiene la obligación de señalar los procedimientos o análisis que va a realizar el perito de parte, explicarle al perito de parte. No, si el perito de parte está presente en las actuaciones periciales oficiales, con su propia experiencia, con su propia experticia, tendrá que determinar ello. Ahora pasamos a ver qué contiene o qué debe contener el informe pericial. Y eso también es importante, porque si no contiene algo de esto, se puede cuestionar. Nombre, apellido, domicilio, documento nacional de identidad del perito, número de colegiatura, si es que es obligatoria, la descripción de la situación o estado de los hechos cuando se ha realizado el peritaje, la exposición detallada de lo que ha sucedido, la motivación y fundamentación del examen técnico, la indicación de los criterios científicos o qué medios científicos o reglas le sirvieron para hacer el examen, las conclusiones, fecha, sello y firma. Y el informe pericial no puede tener contenido acerca de la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado con relación al hecho delictuoso en materia de proceso. Eso es irse más allá de lo que su propia expertise le permite en el proceso penal. Y es muy importante, por ejemplo, cuando se le ha fijado el objeto de la pericia, que en sus conclusiones haya una correlación. Hace poco estuve nuevamente en juicio oral, el perito se le dio 3 encargos periciales, determinar A, B y C. Y en sus conclusiones dijo se determina A y hubo omisión respecto a concluir si se había dado o no B, si se había dado o no C. Y eso es algo que todos los abogados cuestionaron, incluso en el examen, en el contraexamen al perito. Y ahí, en ese sentido, se pudo advertir la necesidad de ver que el contenido del informe pericial tiene que tener estas especificaciones. Eso es el informe pericial oficial. ¿Y qué debe contener el informe pericial de parte?
aquí se tiene que verificar que cuando el perito de parte discrepa de las conclusiones del informe oficial, puede presentar su propio informe y se tiene que ajustar a las prescripciones del 178. Esto es que su propio informe tiene que tener esa misma estructura del informe pericial oficial, sin perjuicio de adicionar un acápite referido al análisis crítico que le merezca la pericia oficial. Finalmente, y esta ya viene a ser la etapa oral de todo el tema de la pericia, es el examen pericial. El examen o interrogatorio que se le lleva a cabo al perito en audiencia se va a orientar a obtener una mejor explicación sobre lo que el perito determinó en su informe escrito, sobre los fundamentos, sobre las conclusiones, sobre el método. Y este examen especializado se puede llevar a cabo, y aquí sí me parece a mí un despropósito, pero bueno, si eso dice la norma, se puede examinar a quien lo hizo, y eso es válido porque si el perito lo hizo te lo explica, pero también cuando se traten de dictámenes emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio se puede realizar con el perito que la entidad designe. Y ese perito no necesariamente tiene que haber hecho esta pericia. Claro que es más factible que quien defienda una pericia de manera más correcta lo haga su propio autor, pero van a haber situaciones en las cuales está habilitado que no lo haga su propio autor porque se trata de unidades especializadas. Si se da opiniones periciales discrepantes, va a venir a tallar lo que viene a ser el debate pericial. Y si es que hay pericia de parte versus pericia oficial discrepante, obligatoriamente va a haber un debate pericial. Entonces, las pruebas periciales en el proceso penal, la pericia como tal es un medio de prueba que no solamente existe, sino que debe ser utilizado con fines de esclarecimiento de los hechos. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son estos tipos de pruebas periciales en criminalística y su regulación jurídica. Por ejemplo, vamos a ver aquí que tenemos la prueba pericial de grafotecnia forense. Qué importante es la prueba de grafotecnia. Y ojo, no solamente vinculado de manera directa al delito de falsificación de documentos, ¿no? Uno piensa que la grafotecnia solamente tiene que ver directamente con ese delito. Y no es así, porque la grafotecnia va a ayudar a otro tipo de especialidades. También, grafotecnia se ve mucho, por ejemplo, en torno a lo que viene a ser procesos de licitaciones con el Estado, procesos de colusión, procesos de peculado, en los cuales el delito medial viene a ser falsificación. Entonces, la grafotecnia nos va a dar muchas luces acerca de lo que viene a ser la firma, acerca de lo que viene a ser también en el tema de la dactiloscopía, por ejemplo, las huellas. Y ahora último, recuerdo que vinieron a verme acá a la oficina mis amigos de Crimi Juris 5.0, que venían de un congreso internacional, si no me equivoco, Paraguay. Por ahí me corregirá la doctora Magali. Stephanie Magali. Sí, Entonces, doctora. sí, ¿eh? Y me hablaban del tema de la grafotecnia, de la imitación, que ya no es una imitación a mano, ¿no? Cuando hace la falsificación, lo hace otro ser humano. Pero ellos venían de su congreso y me decían, doctor, ahora las falsificaciones los hacen los robots. ¿Cómo llegar al falsificador entonces, no? Se hace más difícil. Y con más razón, porque antes tienen sus equipos para analizar, ¿no? Tienen sus con fotogramas, cámaras fotográficas de alta resolución. Pero ¿cómo hacer cuando esto ya no lo hace un ser humano? La tecnología avanza, los delincuentes también avanzan, la forma de luchar contra ellos también debe avanzar.
Otro que es muy importante, otro tipo de prueba criminalística para el proceso penal, viene a ser la prueba pericial de balística, por ejemplo. ¿Cómo determinar, ¿no?, que un arma que ha sido hallada sea operativa o no? Porque la operatividad va a determinar, por ejemplo, que se configure o no el delito de tenencia ilegal de arma. La operatividad va a determinar que se configure o no un delito de tentativa de homicidio. Si es que se intenta matar con un arma inoperativa, no estamos ante la configuración de una tentativa idónea. Entonces, la prueba pericial balística para determinar desde qué arma se disparó, balística, la vamos a ver que nos va a servir muchísimo para ver el tema también de municiones, explosivos, si se tratan de explosivos caseros, de explosivos con mayor determinación, sus alcances o no. Es diferente tener pues un explosivo que viene a ser algo pirotécnico, nada más que su alcance es mínimo, por más que sea una rata blanca, ¿no? Esas, hasta gutis creo que hay de todo, artesanales, a diferencia de tener una granada tipo piña, los quesos. Entonces, ¿quién determina todo eso? El perito, pues. Eso sirve en casos de terrorismo, sirve en casos de extorsiones. Entonces, es útil la criminalística. La ingeniería forense, y ahí nuevamente vamos al tema de contrataciones con el Estado. En ingeniería forense vamos a encontrar mucha información que va a servir para esclarecimiento de delitos. Química, toxicología, alcohol en sangre. Vamos a ver, ese es el dosaje etílico, por ejemplo. Vamos a ver una persona, el sarro unguial. Vamos a ver si tiene droga también en la sangre. Vamos a hacer muchas evaluaciones. Medicina forense, cuántos casos de violencia, lesiones se van a poder determinar en torno y gracias a la medicina forense. Biología forense, pruebas de ADN, los temas de los hisopados, por ejemplo, relacionados a delitos sexuales. Antes, ¿qué se iba a pensar en hablar de biología forense como se conoce ahora? Entonces, todo eso sirve y sirve bastante para el proceso penal. Y la prueba pericial también de psicología forense en temas de violencia física, psicológica, en temas de violación sexual, actos contra el pudor. Ahí vamos a ver la importancia de este tipo de pruebas. Psiquiátrica también, ¿no? Y me queda corto el listado porque hay psiquiatría forense, hay fisionomía, genética, vamos a ver también entomología. Hay muchos, muchos aspectos dentro de la criminología que nos van a ir sirviendo. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros una regulación jurídica que nos guíe en torno a cómo se tienen que llevar este tipo de pruebas? Vamos a tener que revisar la Constitución, Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, el Manual de Procedimientos Periciales en Criminalística, el Manual Interinstitucional del Ministerio Público y Policía Nacional del Perú para investigación de muerte violenta sospechosa de criminalidad, los protocolos, los manuales que existen a nivel del Instituto de Medicina Legal. Entonces, nosotros, qué importante es que tengamos ese nivel de interconsulta, porque no se me ocurre a mí ahorita un solo delito en el cual no necesite a un perito para llevar adelante mi caso. Quizás los delitos sencillos, ¿no? Los delitos de bagatela o los delitos en los cuales no implican una aplicación de una sanción muy alta, que implique pena de cárcel. En esos delitos posiblemente, pero incluso, por ejemplo, en el delito de conducción en estado de ebriedad, sin la prueba de dosaje etílico no se avanza. Por eso, nosotros tenemos que tener clarísimo cómo vamos a llevar
adelante y trabajar de la mano el trabajo con los peritos correspondientes. Ahora vamos a ver el tercer aspecto, que es el procedimiento y admisión de las pruebas periciales en el proceso penal. Todo lo que viene a ser elementos materiales, evidencia, bienes incautados, se tienen que registrar en un formato de cadena de custodia. En este formato de cadena de custodia se necesita una descripción minuciosa y detallada de caracteres, medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos del medio en que se hallaron. Y se va a utilizar la técnica del recojo para hacer la pericia. Y luego que se ha hecho el recojo, se va a llevar a cabo el examen pericial como tal. Y la admisión de este examen pericial se va a realizar y se va a practicar sobre el elemento material, sobre ese bien incautado, sobre la evidencia. Y se tiene que seguir todos los pasos que ya hemos explicado en la segunda parte. Y lo encontramos regulado nuevamente desde el artículo 172 al artículo 181 del Código Procesal Penal. Y aquí está un listado de todo lo que hemos mencionado ya, la pericia, los impedimentos, la pericia de parte, el examen pericial, las reglas adicionales. Y me quiero detener en la importancia de la iteración de peritos criminalísticos en el proceso penal. ¿Por qué es importante? Porque de cara a lo que viene a ser un proceso penal, una pericia nos da, en primer término, garantía de objetividad y fiabilidad. Y eso parte porque la prueba testimonial, la prueba personal como tal, es la más imprecisa de las pruebas. La prueba testimonial que uno pensaría que es la reina de las pruebas no lo es. Como prueba ha significado un decaimiento, ha significado que ya no se le puede dar la fiabilidad total a la prueba testimonial. No es tan fiable. ¿Y por qué? ¿Por qué la prueba testimonial no es fiable? Porque depende la prueba testimonial de varios factores. En primer término, ¿de qué depende? De la memoria. Y es improbable que alguien recuerde con total exactitud todos los detalles de lo que sucedió. La memoria es algo muy maleable y se pueden introducir a la memoria. Y ojo, no estoy hablando de la introducción buscada, de la introducción artificiosa, de la introducción comprada de la memoria, sino estoy hablando de introducción de elementos que no pertenecen a la memoria de manera casual, de manera, si se quiere, subrepticia nada más. Porque uno, y yo los invito ahorita a hacer el ejercicio mental de recordar qué comieron hoy día de desayuno, por ejemplo. ¿Qué comieron hoy día de desayuno? Todos nos acordamos. A ver, yo voy a hacer memoria. Me comí en la mañana un juguito de fresa con leche y me comí un pancito con salchicha guachana. Acabo de acordarme. Mi memoria. ¿Todos se acuerdan qué comieron hoy de desayuno? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A ver, nos despertamos, ya pasó una hora, ya deben estar aburridos. Es lo normal. A la hora de dictado de clase decae la, la concentración. Así que vamos a ver si se acuerdan qué desayunaron para hacer este ejercicio de por qué la prueba testimonial no es tan fiable. Juan Carlos Cabrera, ¿se acuerda qué desayunó? A ver, seguramente se comió un tamalito chinchano o cañetano de desayuno. A ver,
Yo los invito a acordarse ahora que desayunaron hace 3 meses. ¿Alguien se acuerda que desayunó el 11 de octubre? No, octubre no. Septiembre, agosto, el 11 de septiembre. A ver, los leo en el chat. ¿Alguien se acuerda que desayunó ese día? ¿Están atentos o no están atentos con la clase? Estoy hablando solita con la pantalla yo. Los invito a participar en el chat, por favor, chicos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan que desayunaron hace 3 meses? Personalmente, yo no me acuerdo. Yo no recuerdo que comí, no me acuerdo si siquiera desayuné, porque a veces uno tiene esas malas costumbres de correrse el desayuno. Gracias, Aníbal, gracias, Richard. No nos acordamos, ¿cierto? Pero ahí viene lo otro, ¿no? Que ustedes dirán, pero cuando es porque es un suceso banal, dicen, ¿no? Pero cuando hay sucesos significativos, la memoria tiende a impregnarse. Es cierto, pero eso no significa que te puedas acordar necesariamente tal como pasó todo. Y hay un gran problema, ¿no? Eso es el primer problema de la prueba testimonial. Segundo, la edad que se tiene. Los niños son los testigos menos fiables. ¿Por qué? Porque tienden menor memoria a largo plazo. Ojo, miren, menor memoria a largo plazo. Y eso no es un tema que me lo estoy inventando, es tema científico. Hay especialistas que ya han determinado ello. Los niños son menos fiables porque su memoria a largo plazo todavía no se cimenta. Eso es que con el paso del tiempo cada uno tiene más memoria a largo plazo. Por eso es que no solemos recordar tanto de lo que nos ha pasado en nuestra niñez, como sí podemos recordar aquello significativo de cuando hemos ido avanzando en la vida. También la presión. ¿Qué significa la presión? Testigos directos de lo que sucedió, testigos oculares, pueden tener dificultades para recordar correctamente los detalles de aquello que vieron, más aún si estaban bajo presión. ¿Y qué es lo que hace la mente cuando no recuerda y quiere darle racionalidad a lo que pasó? La mente lo que va a hacer es completar la idea en la cabeza y puede ser que nunca haya pasado. Y este testigo, que es testigo ocular de los hechos, a quien se le toma su declaración de inmediato casi, y ahí dirán, bueno, es una persona adulta, acaba de contar de manera inmediata, y lo cuenta, no necesariamente va a ser también un testimonio fiable. Otra característica del testimonio, la sugestión. Las prácticas a veces sugestivas en torno a hacer preguntas pueden hacer que los testigos oculares tengan dificultades para recordar correctamente los detalles de lo que vieron. Más de un caso he tenido en el cual un agraviado a nivel policial, en un interrogatorio en el cual solo estaba presente la policía, ha dado una versión de los hechos que después en investigación preparatoria o juicio oral ha terminado diciendo que fue porque se le instruyó de ese modo. Voy y digo, me peleé con tal persona y la policía lo orienta que le diga, no, tú di que te ha robado también, porque si dices que te peleaste nada más, las lesiones, la pena no es alta. En cambio, el robo con violencia en la persona, despojo, tiene pena más alta. La sugestión. Y si hablamos de sugestión en los niños, uff, ¿no? Más difícil todavía. Y así, la fiabilidad del testimonio va a referirse al grado de exactitud de la declaración en relación con la verdad o falsedad de un hecho. Y a diferencia del testimonio, la pericia tiene garantía de objetividad y fiabilidad, porque va a aportar un enfoque de alguien que no está comprometido con el caso, para empezar. No tiene ningún interés en el resultado del proceso, que sí lo tienen los testigos de una u otra parte. Un agraviado jamás va a ser totalmente imparcial, como tampoco un imputado, como tampoco los testigos. La imparcialidad como tal a nivel testimonial no existe. En cambio, el perito, al ser un tercero ajeno,
Y al utilizar un método con enfoque técnico, objetivo y científicamente comprobable, va a permitir darle información de calidad a los magistrados para que puedan resolver de manera correcta. Y la pericia entonces va a poder establecer que efectivamente, de manera objetiva, existe corroboración. Y aquí quiero hacer un alto para hablar acerca de los criterios Daubert. Algunos de ustedes, que no sean los peritos que están presentes, sino solo abogados como yo, han escuchado acerca de los criterios Daubert. Yo recuerdo mucho que tuve un examen, contraexamen de una perito psicóloga forense y le pregunté acerca de los criterios Daubert y no tenía idea. Y como perito está en la obligación de conocerlos, pero como abogados también deberíamos conocerlos. ¿Qué son o qué es el criterio Daubert? El criterio Daubert va a permitir explicar acerca de la fiabilidad de una pericia, precisamente, ¿no? De esta garantía de objetividad y fiabilidad para dar un resultado. Porque si decimos y criticamos la prueba testimonial en la medida de que no es fiable, en la medida de que puede ser tergiversada, puede ser variada, influenciada, olvidada, entonces tenemos que tener precisamente el tema referido a que cómo le damos garantía de objetividad y fiabilidad más allá de lo que viene a ser o no un caso. Y el tema de los criterios de Aubert se analizaron en una sentencia en el cual se hablaba sobre determinar la fuente de ruido contaminante, un delito ambiental. Y para ese delito ambiental que se llevaba a cabo en una discoteca, la discoteca Manutara, para poder cuestionar si es que sobrepasaba o no los límites de lo permitido a efectos de lo que viene a ser la imposición objetiva del comportamiento. Y para eso, en ese caso, se aportó un informe técnico de un perito que midió el ruido ambiental de 3 puntos aledaños de la discoteca Manutara. Midió parte diurna y parte nocturna. Y, por ejemplo, hizo una medición a 400 metros y dijo que habían 77.5 decibeles. Otro a 25 metros, 66 decibeles. Otro a 10 metros, 68 decibeles. Y por lo tanto, en horario diurno se había excedido los 60 decibeles permisibles para temas de contaminación ambiental. Sin embargo, las defensas técnicas cuestionaron la fundabilidad de este informe en la etapa correspondiente, señalando que, por ejemplo, no se había llevado a cabo un correcto procedimiento para la captación de los sonidos, porque se habría tomado en cuenta no solamente el sonido de la discoteca para los decibeles, sino todos los sonidos aledaños al local, sin descartarse en los resultados finales los sonidos de otros establecimientos. Porque obviamente cuando se hizo la medición en el ruido del ambiente, no se mutió los demás sonidos. Y vieron ustedes que el límite es 60 decibeles y no estaba tan encima del límite, ¿no? No estaba en 80, 90, 100 decibeles. Estaba nada más en 66. Y esos 6, miren qué importante la criminalística, ¿no? Esos 6 determinaron que efectivamente estaban ante ruido ambiental. Tampoco tomaron, dijeron los abogados de la parte imputada, los cuidados necesarios para que el instrumento de uso, el sonómetro, pueda ser empleado sin alteración de los resultados, porque cuando pidieron la calibración,
ya había vencido al momento de realizarse el informe técnico. Detalles, ¿no? ¿Se acuerdan? La ciencia de los detalles. Y finalmente, la falta de calificación actualizada del sonómetro y la incompleta captación del perito. Y precisamente en esta sentencia hablaron de los criterios de Aubert para la valoración de la pericia. Y la validez y fiabilidad de una pericia se puede verificar a través de estos factores que se incorporaron en el caso Daubert versus Merrell Dow Pharmaceutical de 1993 en un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos y que a nivel jurisprudencial nuestra jurisprudencia la ha aceptado mediante el Acuerdo Plenario 4-2015 de fecha 2 de octubre del año 2015, por lo que esta fuente doctrinaria es muy útil para examinar cualquier pericia. Primer criterio para analizar: la controlabilidad y falsabilidad de la teoría científica o de la técnica en la cual se funda la prueba. Por lo tanto, si se utiliza un método científico para obtener algo, tiene que haberse probado este método científico de manera empírica, no en un laboratorio. Y en cuanto a la aplicación empírica del sonómetro, en este caso, por ejemplo, este sonómetro se encuentra validado normativamente por una resolución de Indecopi, por unas guías que establece control de ruido urbano, para determinar qué es un equipo, el sonómetro, si es un equipo que sirve para medir el ruido existente, las emisiones de sonido. Está eso completamente acreditado. Por lo tanto, es controlable y no falseable la aplicación del sonómetro. En cambio, por ejemplo, si hablamos de la prueba, ¿cómo se llama esta prueba que utilizaban en el valor de la verdad? Se me ve el nombre. Uh, sí saben que me hago referencia. En el valor de la verdad tenía... ¡Ay! Se me fue el nombre. Eso no tiene validez científica porque no hay controlabilidad. Polígrafo. Polígrafo, ahí está, gracias, la prueba del polígrafo. No superaría esta primera etapa de lo que viene a ser los criterios Doppler. Segundo, que este método científico que se está utilizando haya sido publicado en revistas sometidos al control de expertos de la teoría o la técnica en cuestión, para que haya sido revisado por sus pares y expertos, revisión por terceros. Y el sonómetro en la comunidad científica está aceptado. Así que es un mecanismo oficial para poder determinar un hecho, ¿no? Si es que no lo fuera, si es que estuviera en discusión, no cumpliría el segundo criterio de Daumer. Tercero, ¿cuál es el porcentaje de error conocido o potencial? Y así, si es que se ha cumplido o no con los estándares correspondientes a la prueba empleada. Porque saben, normalmente los dos primeros criterios suelen pasar. El problema siempre se enfoca cuando se habla de los criterios de Aubert en que falta este tercer criterio: identificar margen de error que puede generar, en este caso que les he contado, el sonómetro al momento de medir contaminación ambiental, y el respeto a los estándares que se han fijado en la comunidad científica. Y por ejemplo, acá se había tomado en cuenta todos los sonidos aledaños al local, sin que se le descontase, sin que se muteara, como les dije, ¿no? Entonces, lo que debió hacerse es una operación aritmética de resta entre lo que se tomó como muestra y lo que correspondía a Manutara, apagándolo, ¿no? Muteándolo, para identificar de manera real y concreta el ruido de esa discoteca. Y eso es lo que se le observó al perito. Entonces, en este caso, ¿es fiable en los estándares de la prueba del perito o no es fiable? Y en base a ese razonamiento es que se tuvo en cuenta para poder resolver
el presente caso. Y aquí hay que marcar la pauta cuando observemos y hacemos exámenes periciales de preguntar el tema del juicio, en el juicio el margen de error. Normalmente los peritos no lo ponen en su pericia, no marcan cuánto de error puede tener, cuánto se puede confundir. Por ejemplo, cuando hacen una pericia para determinar la edad de una menor de edad, error de tipo, y el perito pone tiene 14 años más menos, o pone 13, aparente de 13 más menos. ¿Y cuál es el margen de error ahí? Eso se tiene que analizar. Entonces, allí este tema de que si hay o no cumplimiento de lo que viene a ser los estándares de prueba es muy importante. En ese sentido, los criterios de Aubert nos van a dar esta garantía de objetividad y fiabilidad. ¿Por qué sirve también y es importante este tipo de pericias? Porque se valora evidencia material. Los peritos analizan no solamente dichos, porque en la pericia psicológica forense se toma en cuenta eso también, sino evidencia material, aportando conclusiones que van a determinar la identificación de la existencia de un delito, la identificación del autor y el vínculo entre el sospechoso y el crimen realizado. Y finalmente, la criminalística aporta en la investigación y la determinación de causas, causa de muerte, con qué arma se utilizó, qué trayectoria tuvieron los disparos, qué daño sufrió la víctima, detalles que son esenciales para comprender el cómo y el porqué del delito. La ciencia de los detalles, no me voy a cansar de repetirlo. Me encanta esa forma de escribir a la criminalística, porque el diablo está en los detalles, dice, y el criminalístico también. Así es, el criminalista va a estar pendiente de eso que quizás al ojo no entrenado del abogado le es ajeno. Y nosotros, como abogados, hay que entrenarnos en criminalística para adquirir esas habilidades tan importantes. La criminalística impacta entonces en demasía en lo que viene a ser la resolución de casos penales, porque la criminalística va a permitir aporte a la veracidad de los hechos. Yo recuerdo mucho un caso, por ejemplo, en el cual se está investigando a una mujer por haber matado a otro señor, a un señor, y era un panadero, se habían puesto a tomar, el panadero no fue a su panadería a abrirla, 3 días no abrió la panadería, la hija se preocupó, llegó a la casa y sintió un olor raro, alejía, olor fuerte, y solo encontró a la chica. Se asustó y se fue a poner la denuncia en la comisaría. Vino la policía 3 días después de los hechos y olió la lejía también. Entraron a la casa y encontraron en bolsas las extremidades inferiores y superiores del occiso. No encontraron la cabeza ni el tronco. ¿Qué había pasado? La mujer lo había matado y lo había cortado en varios pedazos y había ido arrojando cada día un poquito del cuerpo. Primero arrojó la cabeza, luego arrojó el torso y le faltaba arrojar extremidades. Por eso estaban en el tercer día. Y había limpiado la casa con demasiada lejía por el olor a putrefacción, pero igual se sintió. Y la criminalística fue importante porque ella dijo que había sido en defensa propia, que no quiso matarlo y que se asustó cuando ya estaba muerto y que por eso quiso ocultar el crimen cortándolo en pedazos. Sin embargo, la criminalística llegó a determinar que los cortes se habían realizado cuando la persona todavía estaba viva. Así que su versión no se condecía con lo que había dicho, con la pericia, con la prueba científica, y permite entonces aportar a la veracidad de los hechos. También la criminalística permite identificar al autor del delito,
porque el delito siempre deja huellas y a veces un cadáver habla más que un testigo. Y así se ha logrado determinar y relacionar casos en los cuales uno diría que no va a llegar a quien lo cometió. También permite a la criminalística recolectar y conservar evidencia, reducir los errores judiciales. Cuando se ha hablado acerca de la prueba de ADN, cuando se ha hablado allí, ha sido importante, ¿no? Ha sido muy importante la prueba de ADN para lo que es rectificación de errores judiciales. Allí se ha podido verificar, determinar que efectivamente habían casos en los cuales no había forma cómo llegar. Por ejemplo, el caso del monstruo de Armendáriz. Si es que sucedería en tiempos como hoy, sería, gracias a la criminalística, exculpado y no habría muerto el monstruo de Armendáriz con ese título, ¿no? De haber violado a un niño en la quebrada de Armendáriz y haberlo matado. Finalmente, la criminalística hubiese podido determinar que ese niño fue atropellado y arrojado cerca a la covacha del que llamaron monstruo y que tuvo la desdicha de vivir cerca de allí. Hubiesen analizado líquidos seminales, hubiesen analizado y visto de manera correcta, siendo el match de ADN o no. Permite también aceleración del proceso judicial, siempre y cuando se realicen las pruebas periciales dentro de lo que viene a ser la necesidad de rapidez en realización de pericias, ¿no? Porque si no, y ahora con la última modificatoria esto como que va a decaer, ¿no? En el sentido de que van a tener un plazo muy laxo la defensa para poder presentar sus observaciones periciales. Eso es lo que va a suceder. Toma mayor relevancia la criminalística en casos de homicidio, en casos de violencia de género, porque allí muchas veces el principal testigo está muerto. El principal testigo no puede contarnos qué pasó. Y la criminalística nos permite reconstruir aquello que sucedió. He tenido y he sido abogada en muchos casos de homicidios, feminicidios, asesinatos, en los cuales al comienzo no hay claro mucho, porque se encuentra el cuerpo, y un correcto manejo de la evidencia material y un correcto uso de las pericias ha permitido esclarecimiento de hechos, ha permitido determinar cómo sucedieron las cosas. También el uso de nuevas tecnologías y avances científicos coadyuvan a lo que viene a ser el proceso penal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Y finalmente, permiten el fortalecimiento del sistema de justicia, porque con resoluciones debidamente motivadas en pruebas científicas, la ciudadanía tiene más confianza en el sistema de justicia. Dicen que los testigos se compran muy fácil y se tiene la premisa de que los peritos no. Pero aún, a pesar de todas estas facilidades, todo esto que estamos viendo, hay mucho escepticismo en torno al uso de la prueba pericial. Hay escepticismo que no ha sido todavía salvado a favor de lo que viene a ser el esclarecimiento de los delitos. Así que ahora me voy a permitir compartir casos relevantes en los cuales la criminalística ha aportado de manera decisiva y real en el esclarecimiento de hechos. Y vamos a ver, me van a decir si se ven los casos relevantes, si estamos... Sí, si se ve en la pantalla, me avisan si se puede compartir. Si están atentos también o sigo hablando sola. Sí se aprecia. Gracias, doctora. Continuamos entonces. Casos penales relevantes en donde la criminalística ha sido determinante. El primer caso del cual le vamos a hablar, ustedes lo habrán visto, quizás los que son más jóvenes no conocerán este caso, ¿no?
el caso Uchurajay, un asesinato que hubo a sangre fría en Ayacucho. Uchurajay. Uchurajay es algo que ha sido plenamente documentado, una masacre que sucedió en el cual murieron 8 periodistas en la masacre de Uchurajay en Ayacucho, que sucedió en la época del terrorismo y en el año de 1983, miren, yo todavía no había nacido, un comando de Sinchis entró a esa comunidad de Uchurajay y le dijeron a los campesinos, miren cómo inducen, un comando de Sinchis entra a la comunidad de Uchurajay y le dice a los campesinos, maten a todos los que vienen a pieles, porque los Sinchis siempre llegan en helicóptero. Unos días después, el 26 de enero de 1983, los comuneros mataron a 8 periodistas y a otras 2 personas, indicándolos de ser terroristas. Y no contentos con eso, unos meses después llegó el Sendero Luminoso y erradicó ese pueblo. Imagínense esa tragedia. Uchurajay era una localidad muy importante en lo que viene a ser el cometido del terrorismo y también el cometido para el ejército peruano, porque para tener acceso a la ceja de selva y a los valles era necesario incursionar o tener pase libre por Uchurajay. En 1981 llegó el camarada Martín buscando trabajo, eso dijo, y dejaron esa población sin mucho apoyo y Sendero Luminoso pasó a controlar ese pueblo. Pero encontró problemas en el pueblo y lo más difícil fue que no podía erradicar costumbres indígenas y había un doble poder ahí. Regía, lideraba el líder indígena y también el líder senderista. Y hubo incidentes, ¿no? El primer incidente con el camarada Martín y 5 senderistas que fueron apresados por las autoridades locales y casi los linchan. La represalia del Sendero Luminoso fue contundente. Mataron al líder comunal, mataron después a 2 dirigentes más. Y en el mismo Churajay mataron también a dirigentes senderistas. Y finalmente incitaron a que los periodistas de la capital fueran a esa zona. Estos actos que les he contado, los periodistas quisieron ir a conocerlo, quisieron ir a reportear, a poder documentarlo. Pero como los comuneros habían sido instruidos por los hinchis en el sentido de que los que entraban a pie eran solamente terroristas, terminaron matando a los periodistas. Siguieron los consejos de los hinchis, que eran un grupo antiterrorista de la Guardia Civil, para matar a todo forastero. Y la criminalística sirvió. La criminalística fue vital. La autopsia que se hizo, bueno, la necropsia, la revisión de pericia balística, permitió reconstruir los hechos y aportar nuevas pruebas claves para responsabilizar a los actores implicados, incluidos en este caso miembros de fuerza del orden y miembros de rondas campesinas. También la investigación criminalística contribuyó a identificar víctimas y a reconstrucción de escena del crimen, desafiando la versión oficial que se quería dar, llegando a esclarecer y lograr justicia en torno a la matanza, a la masacre que hubo ahí. No sé si alguno lo recuerda, fue un caso emblemático. Otro caso emblemático,
Operación Chavín de Huántar. ¿Qué estaban haciendo en 1997? Operación Chavín de Huántar. Yo recuerdo mucho qué hacía en 1997. ¿Cuántos años tenía? Mm, ya iba casi para las 13 años, puede ser, 13 años, 13, 14 años, o 12 incluso. Pero ¿quién no conoció en ese tiempo lo que hizo Néstor Serpa Cartolini y el MRTA? Incursionaron en la casa del embajador japonés para solicitar liberación de los presos que ellos denominaban presos políticos. Y secuestraron, tomaron la casa cuando había un homenaje y había muchas personalidades, embajadores, presidentes, y fue total. Y se armó para poder hacer la liberación del operativo Chavín de Huántar, se armó todo un rescate, se armó algo impresionante para ese operativo Chavín de Huántar. 700 invitados, embajador en Lima, el embajador Aoki, y en 1900, eso tomaron la residencia en diciembre del 96 y los liberaron en abril de 1997. Fueron meses muy tensos. Hubo una explosión que voló el piso del salón principal de la residencia y ahí murieron dos coroneles, un coronel y un teniente de la policía, en defensa de la Prat. Falleció también un rehén nada más luego de ser liberado. Ha sido considerado el operativo Chavín de Huántar uno de los más exitosos en los rescates del mundo. Pero también el operativo Chavín de Huántar se vio empañado por la muerte de todos los emerretistas. Y lo que se cuestionó allí fue si esa muerte fue realizada de manera extrajudicial o mientras sucedía el rescate. La versión oficial es que fue mientras se rescató. Operativo Chavín de Huántar mientras se rescató. La matanza extrajudicial fue una tesis alternativa que presentaron los organismos de respeto de derechos fundamentales. Y tras la operación se llevaron a cabo procesos penales en contra de los presuntos responsables de la ejecución extrajudicial. En el primer proceso se llevó a cabo contra Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Roberto Guamán Ascurra, Jesús Amedo Aliaga, y el segundo proceso fue llevado contra Alberto Fujimori. En un primer proceso, incluso se llegó a lo que vino a ser el quiebre de las audiencias, el quiebre de lo que sucedió allí. ¿Y cómo determinar si finalmente en ese proceso, que les dije el primero se quebró, se llegó o no a una respuesta de lo que pasó? ¿Cuál fue el impacto a nivel de criminalística? Es que el análisis forense de los cuerpos permitió esclarecer circunstancias de la muerte de los subversivos y en algunos casos determinar que efectivamente esas muertes fueron resultados de enfrentamientos directos o de ejecuciones extrajudiciales. Balística, análisis de armas fueron claves en la reconstrucción de los hechos y la verificación de la versión oficial de los acontecimientos. Otro caso en el cual la criminalística fue fundamental, la matanza de la Cantuta, 1992. Ahí donde estuvo el capitán Tuntún, le decían, si no me equivoco. Grupo Colina, secuestran,
torturan y matan 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. Durante muchos años ese caso estuvo rodeado de impunidad, pero fue la intervención criminalística quien permitió a los investigadores descubrir importantes pruebas que primero determinaron la identificación de las víctimas. Las pruebas de ADN fueron importantes para que se pudiera abrir el proceso. Allí se trató de una desaparición forzada y se llegó a enjuiciar a los autores de la matanza de La Cantuta, de la matanza de Barrios Altos, y permitió también la criminalística identificar culpables. ¿Cuál fue el impacto de la criminalística aquí? La autopsia forense de los cuerpos y análisis de restos humanos, que permitieron identificar víctimas con gran precisión, pese a que los cuerpos habían sido enterrados en lugares remotos, pese a que se les había incinerado incluso. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de la prueba de ADN, identificación genética, esencial para identificar restos y confirmar de que las personas encontradas eran efectivamente las desaparecidas, porque no habían sido ubicados estas personas, estos cuerpos. Balística para analizar escena del crimen, para determinar que las balas salieron de pistolas oficiales, de disparos provenientes de inteligencia militar. Solo con balística, imagínense. ¿Qué otro caso relevante, ya más reciente? Los cuellos blancos del puerto. Este caso involucró, algo bastante sonado y aún no se acaban, muchos de estos casos todavía siguen en giro, en el cual jueces, fiscales, funcionarios públicos, abogados estaban implicados en prácticas sistemáticas de soborno, tráfico de influencia y otros delitos relacionados. Y acá, ya más allá de ello, lo que se determinó fue el uso de lo que vino a ser el rastreo de prueba digital, la prueba de las comunicaciones, el caso de los CNM audios o cuellos blancos del puerto. Aquí, ¿cuál fue el impacto criminalístico? Se utilizó técnicas de informática forense para analizar correos electrónicos, mensajes de texto y otros datos digitales de los empleados. Eso que permitió recopilación de pruebas cruciales para desmantelar redes de corrupción. También el análisis de documentos electrónicos y comunicaciones telefónicas, que fueron esenciales para establecer conexiones. Y ahora último, que no está aquí, el caso Valkyria, ¿no? Ya no solamente el tema de intervención de comunicaciones, que es algo ya clásico en temas de delitos relacionados a este punto, sino también poder tener acceso a comunicaciones de WhatsApp, de Telegram, de Signal. Como les dije al comienzo, la delincuencia avanza, la criminalística también tiene que estar 2 pasos adelante. Entonces, como han podido apreciar, observar a lo largo de esta exposición, la criminalística es sumamente importante para el ejercicio profesional de todo abogado. Despreciarlo y creer que el juez, y en ese sentido el abogado, es el perito de los peritos, es tener una visión muy corta acerca de cómo nos podemos nutrir con otras ramas vinculadas al derecho y en este caso específicamente al derecho penal. Yo quiero dar esta última parte, estos últimos 10 minutitos que nos quedan de conferencia, para ver si hay alguna pregunta que se quiera formular o quizás que nos quieran contar alguna experiencia positiva o negativa con el uso de la criminalística en algún caso que hayan tenido oportunidad de conocer ustedes y podamos nosotros nutrirnos también de esa experiencia que han tenido. No quiero acabar sin agradecer con mucho cariño a nuestros amigos de Crimi Juris 5.0. Ellos se dedican precisamente al trabajo de criminalística que permite apoyarnos a nosotros en casos
puntuales en casos específicos y reforzar como abogados defensores nuestras tesis defensivas. Muchísimas gracias, mi estimada Stephanie, mi estimado Jafet. Espero que el próximo taller, el próximo curso que tengamos sea por allá por Tarapoto, para conocer esa linda tierra, para poder visitar a los colegas que tenemos por allá. Muchísimas gracias y quedo atento si hay alguna duda, comentario adicional. Bien, muchas gracias, doctora. Una excelente ponencia, como siempre. Usted muy didáctica. Y también agradecer a todos los participantes, invitarlos a hacer alguna pregunta. Pueden hacerlo a través del chat o levantando la manito para activar su audio. 5 minutos, doctora, para el pase de preguntas. Doctora, en el chat han enviado una pregunta. Mencionan cómo aplica usted los criterios Dover en el interrogatorio a la perito psicóloga que hizo usted referencia. Si nos podría relatar un poco de su audiencia. Claro que sí, creo que es mi estimado doctor Hussein. El gran problema en torno a lo que viene a ser la pericia psicológica forense que realiza las instituciones estatales es que se basan generalmente solo en el relato, para empezar, relato, y si es que aplican algún test para medir objetivamente algo, y ahí viene Dover, ¿no? El método que utilizo, la contrastabilidad de ese método, si es científicamente aceptado, eso es uno de los criterios de Dover, utilizan mucho el tema de pruebas proyectivas, el tema de el hombre bajo la lluvia, el tema de dibujo un árbol, ¿no? Mucho test proyectivo, pero ya a nivel de la comunidad científica, estos test proyectivos no son fiables. Y si es que el psicólogo forense ha tomado como base el relato más test proyectivos y en base a eso concluye que una persona, por ejemplo, está con depresión, no es una conclusión válida en base a criterios de Dover, porque los test proyectivos no miden depresión. Hay instrumentos psicológicos forenses que miden depresión. O, por ejemplo, yo quiero determinar que una persona sufre de retardo mental para hablar de una prueba en torno a lo que viene a ser la, el examen, la aplicación del artículo 172, violación de persona e incapacidad de dar su libre consentimiento. Entonces, si esa persona, ese perito, llegó a esa conclusión al ojo, no aplicó ningún test que acredite el nivel cognitivo de alguien, entonces, nuevamente, ¿cómo contrasto la información que ha obtenido? Por eso es importante que nos asesoremos antes de examinar, de contraexaminar un perito, para saber qué preguntarle, ¿no? Y para saber el estado de la ciencia actualmente. Porque algo que ha podido ser válido hace unos años, hace unos meses, ya no lo es así. La ciencia avanza y avanza mucho más rápido de lo que avanza el derecho. Espero que haya sido útil la explicación. Bien, muchas gracias, doctora. Ahora sí cerramos esta etapa de preguntas y terminamos con su ponencia. Nuevamente, reiterarle mi agradecimiento y hemos aprendido bastante, pues, cuán importante es la criminalística en el proceso penal, ¿no? Asimismo, invitarles a todos los participantes que la siguiente clase es el día miércoles. Vamos a tocar el tema análisis forense de documentos y su impacto en el proceso penal.
Tenemos como ponente para ese día al perito grafotécnico, Jafet Saavedra Pérez, así que alisten sus preguntas y los vemos ese día. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches con todos ustedes. Que les vaya bien.